Justamente vamos a hablar de lo que aconteció en Managua, Nicaragua, donde estuvo de visita a Panamá, enfrentándose a Montserrat, una isla pequeña que le tocó jugar de local allá en territorio nicaragüense. Y hay que decir una cosa, y es que Panamá, que se está preparando para la Copa América, sufrió de lo bonito ante un rival que es muchas veces de menor envergadura que ellos, y, y se vio en la primera parte porque solo se fueron al descanso con una ventaja mínima de 1-0. Ya después, regresando de vestidores, les empata Montserrat. Kalin Strawbridge Simon ponía el empate de Montserrat, que le llevó a ser bien competitivo, jugarle de tú a esta selección y a otras más. Pero ya después de la hora de juego, Panamá pudo retomar el control del partido y anotando José Fajardo y José Luis Rodríguez, el Puma, y no es el que canta, que al final fue elegido como jugador del partido. Pero hay que decir algo, porque Panamá, que es una de las selecciones de Centroamérica que mejor ritmo lleva en los últimos partidos, pero ya se vio ante Guyana que tuvieron muchísimos inconvenientes para poder imponer su estilo. No generó mucha presión, pero ya después de un punto, después de ese susto, fue que pudieron despertar más, sacudirse más y ya poder llevarse ese encuentro. Y ya con eso, por lo menos, victoria, pero que al final no convence del todo porque se quedaron a deber. Y en otras circunstancias hubiese sido una goleada para el conjunto canalero, pero eso deja varias cosas que mejorar para los de Thomas Christiansen de cara a su próximo gran duelo, que es la Copa América, donde ellos les toca en esta ocasión codearse con los mejores del continente de Sudamérica y otros más. Y con eso hay que mejorar las cosas allá con la actitud y también un poco el flujo del juego. Otra selección que se vio en acción, que también va a jugar Copa América, es el caso de Costa Rica, que le tocó visitar a Granada y no tuvo muchos problemas, ya que golearon 3-0 allá en St. George. Goles de Manfred Ugalde, Álvaro Zamora y Gerard Taylor. Una selección que viene en un proceso de recambio generacional. Ya se retiró Keylor Navas, y de esa camada del 2014 que llegó a cuartos de final solamente queda uno en activo, que es el caso de Joel Campbell. Ya no está Brian Ruiz, ya no está Celso Borges, ya, como dije, también el caso de Keylor Navas. Y ahora les toca una camada nueva tratar de volver a ese mismo sitial de hace varios años, a la selección de Costa Rica, para que no pierda ese dominio que tiene en la CONCACAF, fuera de México y Estados Unidos, claro está, y más o menos ahí cerca de estar parejo con Canadá. Y también, por lo menos, se van con un puntaje ideal, porque en el partido anterior también golearon los ticos, y con eso 4-0 fue en esa ocasión ante San Cristóbal y Nieves. Ahora fueron 3 a Granada, y ahora Gustavo Alfaro tiene varios días para prepararse, porque ya la semana que viene se empieza un reto bastante duro para ellos, que es lo de como dije, la Copa América, donde ellos les toca un grupo bastante complicado, que están en el mismo grupo junto a Brasil, Colombia y Paraguay. O sea, un grupo bastante complicado que le toca a la selección de Costa Rica, y hay que ver cómo les va al final de cuentas. Otra selección que va por un proceso de recambio
y con otro entrenador como Reinaldo Rueda, es la selección de Honduras. Honduras que vio acción también en este proceso de eliminatoria y visitaba Bermudas, donde goleó 6-1, pero también pasaron su susto, porque se adelantaron a los 14 minutos con Kelvin Arriaga, pero ya antes de irse al descanso llegó ese mazazo de Seiko Lewis desde los 11 pasos por la vía penal, y con eso los pudo sacudir ya para entrar a la segunda mitad y desatar ese torbellino catracho. David Ruiz, Edwin Rodríguez, Luis Vega, Andy Nájar y Brian Roche, que pudieron ya quitarle ya esa presión encima a Honduras, allá en un recinto que no es muy fácil en cuanto a factores climatológicos y condiciones del terreno, como es el Estadio Nacional de Bermudas en Hamilton, en esa isla pequeña allá lejana en el Atlántico. Pero por lo menos se va con un puntaje ideal también la selección hondureña en este caso, y así mismo se ven las cosas. Otra selección centroamericana, que fue en este caso El Salvador, ahí venían con una racha de 767 días sin ganar un partido, o sea, 2 años. Su última victoria fue el 4 de junio del 2022, cuando le ganaron 3-1 a Granada. Entonces tenían 22 partidos sin victoria, hasta que por fin el día de ayer pudieron romper esa racha ganándole 3-1 a San Vicente y las Granadinas. Jairo Enríquez puso el primero, el jugador de la segunda división de Estados Unidos de Colorado Springs Switchbacks, pudo adelantar a los suyos. Alex Anderson empató los cartones para irse al descanso allá en Paramaribo, la capital de Surinam. Y después aparecieron Rafael Tejada y Nelson Bonilla, el veterano Nelson Bonilla, que juega en el fútbol tailandés en el Sukhothai, que hace poco se salvaron del descenso en la liga tailandesa. Y de él es que más dependen los dirigidos por Doniga, y por lo menos ya se sacudieron de encima esa parte, esa decepción inicial del primer juego, donde no pudieron hacerle nada a Puerto Rico, que empataron a 0 allá en casa. Entonces va este partido y lo logran ganar. Ya con eso por lo menos se marchan, terminan esta primera ventana en la segunda posición de su grupo, y por lo menos un poco más de tranquilidad, pero todavía siguen los problemas, y es que la calidad del fútbol en El Salvador no es la mejor que digamos, hay que decirlo así, porque no hay mucha calidad, no se exportan muchos jugadores, y algunos o mal representados, o también con algunos problemas de indisciplina en el extranjero. Y también el estilo de juego que se impone en la región, en la liga, que es tratar de mantener la pelota, jugar atrás, y no juega mucho a la presión el fútbol salvadoreño. Entonces eso, cuando te topas con otras selecciones que quieren darlo el todo por el todo, entonces eso no les basta, y entonces tienen que ir corrigiendo poco a poco, pero también está el factor de que ha tenido varios años turbulentos recientes con la parte administrativa en cuanto a la federación, varios casos de corrupción, de malos manejos y entre muchas otras cosas más que se ven allá en el fútbol salvadoreño, y hay que ver cómo logran sobreponerse a todo eso. Y por último, la última selección de Centroamérica que vio acción fue Nicaragua, que les tocó viajar a Belice y terminaron goleando 4-0. La selección pinolera también va con puntaje ideal, y es un proyecto que ha ido creciendo de manera vertiginosa en los últimos años, el proyecto de Nicaragua, y se ha visto bastante bien, hay que decirlo de esa manera. Bansi Hernández fue quien que apareció por cuenta doble, este jugador del subcampeón actual de Nicaragua, Real Estelí, uno de los más ganadores de allá del fútbol nicaragüense, junto al Diriangén,
quien fue que ganó ahora la final de clausura. Apareció en este caso y después apareció de penal Juan Barrera, el capitán que juega en el Managua FC de la Liga Nicaragüense, y después Jaime Moreno también de penal cerraba las cuentas, y con eso Nicaragua se marcha de esta fecha FIFA con puntaje ideal. También habían venido a golear a Montserrat en la fecha anterior, y con eso se van con buenas sensaciones el conjunto nicaragüense, y un fútbol que en ese país ha estado desarrollándose de qué manera, una manera vertiginosa en los últimos años, que ya le ha dado para irse codeando poco a poco con otras selecciones de la misma región que están un poco a un paso por encima. Ya no se ve esa selección nicaragüense que siempre se iba goleada y todo eso por el estilo, pero ya ahora le compiten a cualquiera, y hay que aplaudirle ese caso a la selección nicaragüense. Y por último, es la primera vez que uno toca el tema, y es el caso del Mundial de la Kings League, este proyecto que se lanzó primero en España y después se puso acá en Américas, y hace poco se anunció que también va a tener una edición en Italia, después de lo que se vio el éxito del equipo de Stallions FC de Francesco Totti en este Mundial de la Kings League, invitado como uno de los equipos wildcard. Y justamente uno de esos equipos wildcard llegó a una final, pero no pudo levantar el título, porque el que ganó fue el equipo de uno de los streamers más reconocidos a nivel de todo el mundo, que es ese que ven en pantalla, Ibai Llanos, el español, que tiene millones y millones de seguidores en sus redes, en YouTube, en Twitch, en cualquier parte que se transmite, que él hace transmisiones en vivo. Es de mayor impacto este caso de Ibai Llanos, que su equipo se coronó campeón de la Kings World Cup allá en Monterrey, venciendo 5-3 a J3X, del equipo brasileño que llegó a esta final, pero no pudo ante el equipo de Ibai Llanos, que se llama Porcinos FC, con goles de Nadir Loa, David Soriano, Pablo Hernández, Nicolás Santos y Alex Guti. El conjunto de Porcinos se convirtió en el primer campeón de la Kings World Cup, que se celebró allá en México. Esas primeras fases se jugó en Ciudad de México, en una arena que al lado de unos estudios de película, y después el Final Four se jugó allá en Monterrey, en el estadio BBVA, la Casa de Rayados. Y entonces, por parte de los brasileños, J3X, Wellington Rodríguez y Kelvin Oliveira por parte de doble, quien al final también le dieron el MVP del torneo, porque fue uno de los jugadores más destacados de un equipo que sí llegó como invitado para esta edición de la Kings World Cup, porque solamente estaban los equipos de América y los de España, pero todavía quedaban varios cupos por definirse para incluir a más partes del mundo. Habían 2 equipos brasileños, había un equipo de Turquía, había un equipo también de Italia, como dije, el Stallions de Totti. También había un equipo japonés, el Murash FC. También había un equipo de Ucrania, donde estaba una figura reconocida tanto por esos fanáticos del Milan, Andriy Shevchenko, ucraniano, que puso un equipo junto a un creador de contenido popular de Ucrania que se llama UA Steel. También hubo un equipo belga que su principal atractivo fue Eden Hazard, exjugador de Real Madrid, que muchos lo recordarán porque pasó mucho tiempo lesionado y no tuvo mucho tiempo de juego. Antes, cuando estaba en el Chelsea, fue un jugador prolífico. Y también un equipo representando a Inglaterra que además de su creador de contenido, que estaba liderando el proyecto, estaba un legendario exfutbolista inglés, que es el caso de Rio Ferdinand, también estaba en esa terna. Y entonces se vieron muchas cosas,
Y de los brasileños, este llegó a la final, J3X, y el otro fue Fury AFC, donde se encontraba Falcao, que es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol sala en la historia de esta modalidad de fútbol.